Estimados colegas, buenos días. En primer lugar, quisiera expresar mis agradecimientos a los organizadores por habernos invitado a participar en esta magnífica reunión. Creo que será un tema muy interesante. Y primero quisiera presentar a mi colega, quien es la jefe del departamento médico de nuestro grupo y del Hospital Bandera de nuestro grupo. Buenos días a todos. Quisiera presentar a mi colega, que es el director de pulmonología en nuestro Hospital Nacional, Kirill Zhikov, y a nuestro colega del Departamento de Cuidados Intensivos, Armen Ogenizan, y el profesor Kolesnikov. Muchísimas gracias. Voy a presentarles alguna información sobre la epidemiología de la COVID-19 en Rusia. Pero primero debo decir que es un privilegio acompañarlos a ustedes el día de hoy. El virus actual llegó a nuestro país no de China, que era lo que se sospechaba, sino de Europa, de Italia y de España en su mayoría. Así que para nosotros tuvo un origen europeo. Y nosotros teníamos un modelo de respuesta anticipatorio para la COVID-19. Se introdujeron medidas preventivas desde el principio, permitiendo retrasar el proceso de la epidemia. Esta es la curva de la incidencia de la COVID-19 y vemos cómo se aplanó a pesar de desarrollaron primero las pruebas para la detección del virus, gracias a nuestros centros científicos. Y ya en febrero teníamos pruebas rusas que nos permitieron tener una de las pruebas más diseminadas en comparación con otros países. Probando miles de personas. Estamos en el quinto lugar de casos de COVID-19 registrados. Sin embargo, las muertes no han sido tan altas como en otros países. Tenemos 33,000 muertes. Ocupamos el lugar 51 en la lista de todos los países. Así que no nos ha ido tan mal con respecto a la mortalidad. Tenemos unas cifras de incidencia por cada 100,000 habitantes y ocupamos el sitio 56 en términos de incidencia y el puesto 51 en términos de mortalidad por cada 100,000 habitantes. Otros países tienen índices mucho más elevados de mortalidad. Ahora estamos esperando la segunda ola estacional de aumento en los casos de COVID y mortalidad. Es lamentable que la mortalidad es el doble que en la primavera. Era algo que no estábamos esperando, pero esto es una realidad en este momento debido a la sobrecarga para el sistema de salud. Nosotros teníamos cifras muy optimistas en la primavera, como vemos acá en estos datos. 5 veces menos mortalidad en nuestro país, pero ahora nos estamos acercando a las cifras de otros países europeos, porque las pruebas en Europa se han estado quintuplicando. Ahora, ¿qué hay de la inmunidad de rebaño? El cálculo que hacen algunos especialistas dicen que la inmunidad de rebaño superará el 60% para el SARS-CoV-2. En nuestro país tenemos diferentes regiones y tenemos entre un 6 a un 50% de inmunidad de acuerdo con las mediciones que hemos hecho. Es comparable a las cifras europeas. Sin embargo, la mayor inmunidad de rebaño es entre los niños en edad escolar y preescolar, cifras de más o menos un 70
y el más alto nivel se encontró en los trabajadores de los colegios, escuelas y del área hospitalaria. Y por supuesto que fue mayor el porcentaje en las ciudades grandes. Pero nosotros no estamos haciendo pruebas de los linfocitos T. Algunos datos muestran evidencia que esta inmunidad es muy importante. Estamos haciendo y hacer solamente pruebas de anticuerpos no es suficiente, así que espero que en el futuro próximo nosotros podamos hacer esta prueba tan importante. Ahora, ¿qué pasa con la mutación del coronavirus? La mutación es evidente. En Europa había varias cepas del coronavirus y es muy importante para los desarrolladores de las vacunas, especialmente los tratamientos basados en anticuerpos, debido a que si el virus muta, es muy difícil tener una vacuna estable. En Siberia, en nuestro país, se están desarrollando mutaciones especiales del coronavirus. Es una nueva mutación que se puede formar en Siberia, se le llama Ana Popova. Y en Siberia o en Rusia en general no hemos tenido las cepas chinas. La situación del coronavirus en Rusia no es muy buena. Tenemos más de 1 millón de personas en supervisión médica y el 25% de los hospitales está abrumado ya en sus servicios de atención. Tenemos más o menos un 10% de reservas, de camas reservadas o de reserva en nuestro país, en el sistema de salud. Y debido a eso, la Cámara Contable de Rusia reportó el 9 de noviembre que tendríamos un aumento de aproximadamente 30% de pérdidas naturales en la población rusa, que son más de 100,000 habitantes. La mayoría de las megaciudades, la población considera que las autoridades pueden hacer más para combatir la COVID-19. Los residentes de estas megaciudades han evaluado las medidas adoptadas por el gobierno ruso para combatir la COVID-19 y las han calificado como ineficientes. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? ¿Estamos ya viendo la luz al final del túnel o es simplemente un negocio muy rentable? Creo que son ambas cosas, porque si vemos el mercado de acciones, después del anuncio de las pruebas exitosas de la vacuna de Pfizer, aumentó significativamente el precio de las acciones de Pfizer. Aumentó en un 15% el precio de esas acciones, pero al mismo tiempo hay otros 10 fabricantes de las pruebas de COVID que cayeron en 38,000 millones de dólares. Bueno, son cifras muy interesantes, estas cifras económicas. Quizás Canadá, por ejemplo, ordenó 9 dosis de vacuna por persona. Algunos países están haciendo pedidos que superan realmente las necesidades de su población, como vemos en este gráfico. Y habrá menos vacunas para los países en desarrollo que tienen más dificultades de compra y necesitan ayuda. El escenario del desarrollo de vacunas para la COVID-19, bueno, se están desarrollando más de 200 vacunas de diferentes tipos en el mundo. Y la mayoría de los tipos son ADN inactivado y atenuado. La mayoría de las vacunas se están desarrollando en forma sintética con vacunas de vectores adenovirales humanos. Y bueno, en fin, tenemos aquí la lista
de los estudios que están más avanzados de las vacunas. Hay 3 vacunas rusas registradas por nuestro ministerio, y la primera es la Sputnik V, que se basa en vectores adenovirales humanos. Y otra vacuna es la vacuna de péptido de la proteína S, que se administra con adyuvante, desarrollada por el Centro de Estudios Científicos del Estado. Y estos centros son muy famosos donde se están desarrollando esta vacuna, porque es el centro más antiguo de virología. Ha existido en Rusia desde más de un siglo. Y la efectividad de esta vacuna Sputnik V contra el coronavirus supera el 90%, según lo que ha dicho el Ministerio de Salud. Los productores son 5 compañías rusas. Más de 50 países están ya listos para utilizar esta vacuna. Pero la Unión Europea dice que nunca va a comprar vacunas de origen ruso. Entonces, quizás el sector de salud también nos están imponiendo sanciones. La producción de esta vacuna, de esta otra vacuna, no está registrada en este momento, pero quizás en diciembre. Este centro donde se está desarrollando la vacuna de Novorossiysk ha sido muy famoso, especialmente porque en los años 50 tuvimos también la participación de científicos norteamericanos colaborando con nuestros desarrollos. Ahora, las vacunas del coronavirus ruso se incluirá en los programas de vacunación nacional y se va a producir para finales de este año, y para el próximo año, para el mes de abril, vamos a producir hasta 6 millones de dosis. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la Sputnik 5 se incluirá entre las vacunas aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son las diferencias entre la investigación y desarrollo que se está llevando a cabo en Rusia en comparación con Estados Unidos y Europa? Las vacunas en Rusia se están desarrollando por instalaciones científicas estatales, donde no hay fines de lucro. Y Rusia tiene unas tecnologías muy avanzadas desde hace décadas, con tecnologías y plataformas que nos permiten estos desarrollos. Rusia no rechaza las vacunas de ningún otro país y está participando en estudios clínicos multicéntricos. Por ejemplo, recientemente se va a aceptar el registro de una vacuna china. La gente quiere estar protegida, por supuesto, pero si vemos la encuesta publicada en Job Jitters, aquí vemos las diferentes pruebas clínicas que se han venido realizando. El número o el porcentaje de personas que quiere ser vacunada desde el mes de agosto ha disminuido. Y hay algunas razones por las cuales la gente dice que no quisiera vacunarse. Esto es un trabajo que habla de las complicaciones resultantes de la vacunación, y por supuesto que esto ha creado cierto temor entre la población. La inmunización con las vacunas del coronavirus del SARS puede llegar a inmunopatología pulmonar, y este es un desafío. No me sorprendería que en un futuro próximo tengamos algunos casos contra los reguladores
como ocurrió con la Agencia Nacional Francesa para la Seguridad de Medicamentos y Productos Médicos, que ha sido acusada de mutilación y debido a su rechazo de este medicamento. Y el pronóstico del desarrollo es que también los factores ambientales y estacionales pueden tener un impacto importante sobre la propagación en los meses próximos. Estamos enfrentando una circulación simultánea y combinación de la influenza con la COVID-19. Y quedan todavía algunas preguntas por responder, sin lugar a duda, si las vacunas para el SARS-CoV-2 será efectivo y seguro en el largo plazo. Esta es una de las grandes preguntas. ¿Habrá mutaciones del SARS-CoV-2? ¿Serán más peligrosas o serán leves? ¿Y influirá esto sobre la efectividad de la vacuna? ¿Es el SARS-CoV-2 peligroso para las especies domésticas o silvestres debido a la formación de nuevos reservorios de infección? Es importante entender esta identificación o identificar estos reservorios. Espero, sin embargo, que toda esta situación se resuelva más temprano que tarde y que vamos a seguir adelante como nos muestra este famoso personaje Winnie Pooh. Mi día favorito, dice Pooh. Y por día favorito, este es mi día favorito. Muchísimas gracias por su atención. Nuestro siguiente orador nos hablará acerca del algoritmo propuesto para el tratamiento farmacológico de la COVID-19, el profesor Zykov. Esta es la fotografía de Moscú. Nuestra ciudad prácticamente se ve abandonada, es algo muy extraño. Y esto se debe a la decisión unánime de mantenernos en casa. Y para tratar a los pacientes con COVID-19, tenemos aquí un documento muy interesante diciendo que es un problema realmente enorme para nuestra sociedad. Tenemos publicadas nuestras guías rusas y tenemos muchísimos autores participando. Tenemos 106 autores que han participado en el desarrollo de estas guías. Y actualmente tiene más de 226 páginas. Es un documento muy completo que no es fácil de leer, debo decirle, incluso para los médicos. Es un documento demasiado grande y demasiado completo. Ahora, ¿cuáles son las principales opciones para el tratamiento de la COVID-19? Bueno, en primer lugar, el interferón alfa, Arbidol, estos medicamentos han demostrado no tener una eficacia muy alta. Son adecuados solamente para casos de presentación leve de la COVID-19. Ahora, con respecto a la hidroxicloroquina, es un medicamento muy famoso, se utiliza en nuestro país aún hoy en día. Es otros fármacos que se están utilizando son Favipiravir y Remdesivir, los inhibidores de la JAK quinasa y otros medicamentos que están ingresando a nuestro sistema son los bloqueadores de la interleucina 6. Los esteroides sistémicos, que es uno de los sistemas más importantes utilizados, y la terapia anticoagulante.
Durante los últimos meses se publicó un estudio observacional sobre la hidroxicloroquina con resultados bastante desalentadores. En este estudio observacional de la hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados con COVID-19, no hubo realmente ningún efecto de la hidroxicloroquina de significación clínica. Y desafortunadamente, falló también durante un estudio aleatorizado de la hidroxicloroquina como profilaxis post-exposición para la COVID-19. Aquí tenemos los resultados en este gráfico a los 5, 10 y 14 días y no hubo ninguna diferencia entre la administración de hidroxicloroquina y placebo. Así que es posible concluir que la hidroxicloroquina no es efectiva para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. Y hablemos ahora de favipiravir, que es una nueva opción antiviral que está surgiendo para la COVID-19. Tiene un mecanismo de acción similar al Remdesivir, pero por una parte es mejor para nuestros pacientes, pero es importante aumentar la dosis, no menos de 14 miligramos por kilogramo, lo cual representa una dosis muy alta. Esto es un factor a considerar por sus posibles efectos secundarios. Este agente se utiliza solo para los casos leves a moderados, lamentablemente. Ahora, los esteroides sistémicos, ¿qué ha pasado con ellos? Bueno, se habló mucho de dexametasona para pacientes hospitalizados con COVID-19 y este es el informe preliminar publicado recientemente en el New England Journal of Medicine, pero fue bueno solamente para pacientes que estaban utilizando ventilación mecánica invasiva. En este caso, la mortalidad se redujo y los pacientes que no dependían de oxígeno, desafortunadamente la administración de dexametasona puede llegar a ser perjudicial, empeorando las cifras en comparación con los pacientes que no recibieron la dexametasona. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este medicamento y solamente utilizarlo en pacientes muy severos que son oxígeno dependientes. Ahora, ¿qué pasa con el tocilizumab en pacientes hospitalizados con COVID-19? ¿Cuál es su eficacia? Aquí tenemos las curvas. Desafortunadamente, los datos que fueron publicados también en el New England Journal of Medicine no demostraron eficacia de tocilizumab en pacientes hospitalizados con COVID-19 en términos de mortalidad. Y entonces teníamos que decidir qué algoritmo utilizar para tratar a nuestros propios pacientes. Y el principio más importante para el tratamiento de la COVID-19 es, primero que todo, no causar daño. No podemos experimentar con nuestros pacientes. Y por eso elegimos el tratamiento de triazavirin, que es un antiviral que se utilizó para el tratamiento de la influenza. Y el objetivo de este medicamento, triazavirin, es posible administrarlo a dosis terapéuticas usuales. Desafortunadamente no tenemos todavía pruebas suficientes de su alta eficacia. Solamente tenemos un trabajo publicado en China, pero no demostró un poder estadístico suficiente para este medicamento y no tuvieron suficientes pacientes en ese estudio, que fue un estudio piloto controlado aleatorizado. Pero el análisis ha demostrado que el grupo que recibió triazavirin respondió mejor que el grupo control.
Entonces podemos elegir este medicamento como medicamento antiviral. Ahora, también hemos trabajado con la claritromicina. ¿Por qué hemos elegido la claritromicina como medicamento? Es importante recordar que hubo un estudio muy famoso de la claritromicina para el tratamiento de pacientes con PAP, con neumonía. 200 pacientes incluidos en el estudio, 100 pacientes se trataron con antibióticos más placebo y 100 pacientes con antibióticos más claritromicina, la dosis usual de la claritromicina. Y podemos ver que la mortalidad con placebo fue del 60%, mientras que la mortalidad recibiendo la claritromicina fue inferior al 40%. Podemos concluir que la reacción antiinflamatoria de la claritromicina nos permite salvar vidas de nuestros pacientes. Por eso elegimos la claritromicina como antiinflamatorio. Ahora, hablando del estrés oxidativo, esto es muy importante también para el tratamiento de la COVID-19 y hemos elegido el mejor fármaco antioxidante en el mercado, que es la astaxantina. Que logró reducir el estrés oxidativo, reducir la desregulación inmunológica y reducir la inflamación. Y el astaxantin también nos permite reducir la tormenta de citoquinas que lleva a su vez a una reducción de la mortalidad de nuestros pacientes, no solamente con el COVID leve o moderado, sino con formas severas de la enfermedad. Además, un fármaco seguro. Con respecto al tratamiento antiinflamatorio con no esteroideos, tenemos a diacerein, es un medicamento muy famoso entre los reumatólogos porque se utiliza para el tratamiento de la artritis. Y para nosotros fue muy importante la posibilidad de utilizar diacerin para reducir el nivel de inflamación de TNF-alfa, la glucogénesis, la glucosa en plasma en ayunas y reducir la oxidación de los ácidos grasos. Es un fármaco seguro y podemos decir entonces que este es un medicamento que podemos considerar. El primer paso de la administración de triacerin más el antioxidante antasantin, más diacerin, más claritromicina y un anticoagulante. Y si no es suficiente con esto, el segundo paso es la inhalación de dosis ultra bajas de melphalan. Y el tercer paso será la administración de inhibidores de la JAK quinasa. Es posible agregar, obviamente, la terapia con oxígeno y la terapia de soporte. Las características de los pacientes al momento de ingresar. Tenemos el porcentaje promedio de lesión de acuerdo con los datos de MSCT, 26%, y los pacientes más severos, 33%, los pacientes que recibían melphalan. El número absoluto de linfocitos fue más bajo y el nivel de fibrinógeno fue más alto en los pacientes con melphalan. Y los pacientes más severos, el tratamiento adecuado es el uso de melphalan. El melphalan es un agente alquilante bifuncional y la dosis es 10 miligramos por día y sabemos que el uso de altas dosis de fármacos alquilantes a dosis muy pequeñas, ultra bajas, de 100 veces más bajas que las citotóxicas, estamos teniendo un efecto inmunomodulador. Y se aumenta la proliferación de linfocitos.
Y sabemos cuáles son las dianas moleculares principales para estas concentraciones ultra bajas de fármacos alquilantes sobre los linfocitos activados. Como podemos ver aquí en el gráfico, tenemos la cadena alfa, la beta y la gamma para la interleucina 2. Y se demostró que la sobrevida y los cambios histológicos en ratones con colitis de SS tratados con melfalán. Y podemos ver aquí el impacto del medicamento con la combinación de DSS más melfalán logramos un efecto protectivo. Así que el melfalán es muy importante para nosotros. Y hemos utilizado el melfalán para el tratamiento del asma esteroide dependiente anteriormente. Este es uno de nuestros pacientes que tiene una membrana basal totalmente alterada. Esta es la membrana basal y podemos ver el efecto de las inhalaciones con melfalán solo con 7 días de inhalación del medicamento. Entonces, con estos efectos positivos, hemos registrado en clinicaltrials.gov este protocolo de registro y nuestros resultados. Aquí tenemos la identificación del estudio, es un protocolo único. Acabamos de terminar de registrar a los pacientes que se van a incluir en este estudio. Y ustedes me preguntarán, ¿dónde está la evidencia de estos tratamientos nebulizados y los posibles riesgos de la transmisión del coronavirus? Pero recuerden que no hay una evidencia clara que el uso de nebulizadores sea malo para nuestros pacientes. Durante los brotes de SARS-CoV en el 2002 y 2003 se hizo un estudio y no hay ninguna evidencia de material de ácido nucleico en los aerosoles en una cercanía de 30 centímetros por encima de la cabeza del paciente. Así que nosotros estamos utilizando nebulizadores en nuestra clínica. Si vemos esta imagen, podemos observar que el uso de melfalán nos logró reducir la fatiga, la tos, la sequedad, el esputo en comparación con otros tratamientos. Por lo tanto, melfalán es el que tiene el mayor impacto para beneficio de nuestros pacientes. ¿Cuál es la eficacia clínica de las inhalaciones en términos de los síntomas? Bueno, los síntomas típicos son el dolor de cabeza, fatiga, escalofríos, hay una reducción dramática en particular de escalofríos y dolor muscular. Y también en la tos seca y el esputo, disnea, de acuerdo con la escala de Borg. Quiero llamarle la atención también sobre los trastornos del olfato que se reducen. Y finalmente, la mortalidad en los pacientes hospitalizados con COVID-19. Bueno, se hizo este estudio en 40 hospitales, más de 11,000 pacientes ingresaron, la mortalidad global fue aproximadamente de 7,6%. Estas clínicas tuvieron una mortalidad de 5,8%, que son los hospitales universitarios más sofisticados. Entonces, utilizando nuestro algoritmo, hemos tratado a más de 3,300 pacientes con COVID-19 para finales de agosto del 2020 con una mortalidad global de 3,49% en nuestro hospital clínico MEDSI. Y la mortalidad fue más alta en los pacientes probados para SARS-CoV-2. Bueno, yo deseo que estas imágenes sean solamente un recuerdo de nuestro pasado en un futuro muy próximo y que tratemos exitosamente la COVID-19. Gracias por su atención. Con el tiempo, este es mi conflicto de interés. Participé en 2 estudios durante los últimos años. Uno de los problemas durante este brote con nosotros fue
la falta de personal. Teníamos turnos de 10 horas, dos médicos, cuatro enfermeras y dos médicos de cuidados intensivos. Y se necesitan por lo menos 6 horas de descanso y si llega esto tenemos que tener un equipo en el campo para tener una tasa de personas por paciente. Cuando llegamos a las admisiones con base en las camas en la UCI, queremos admitir a todos los pacientes que tengan situaciones de flujo de oxígeno de menos de 92%. En las primeras semanas entendemos que si seguimos el protocolo vamos a quedarnos sin camas en la UCI después de los primeros 100 pacientes. Entonces, eh, el SP02 lo miramos al 90% y requeríamos un ensayo de 30 minutos en posición prona. Y solamente después de eso mirábamos qué hacer con los pacientes. Por supuesto que los pacientes que estaban con agotamiento, se admitieron 220 pacientes en la UCI con COVID-19. Nada especial acá, la edad media, por supuesto, 65, alto índice de comorbilidades, altos marcadores y una media de 60% de tejido pulmonar afectado en la tomografía durante la hospitalización. No voy a entrar en todos los protocolos del protocolo, pero me voy a concentrar en los más importantes que tenemos acá. Como muchos otros médicos, tratamos de utilizar la hidroxicloroquina, pero dado los resultados, el Remdesivir no lo teníamos disponible, no lo tenemos en Rusia, entonces no tenemos experiencia, no iniciamos el Yakinasa en nuestra UCI, pero después del estudio los pacientes estaban implicados. En los hospitales tratamos de utilizar anticuerpos monoclonales inicialmente en dosis altas, recomendadas 4 a 8 miligramos por kilo para tocilizumab, y después de algunos meses, con la cuestionada efectividad, cambiamos a una dosis más baja. Y cuando evaluamos nuestros resultados, encontramos que no había efectividad de los anticuerpos monoclonales, por lo menos no en nuestra cohorte. Fue ligeramente más alta en intubación, pero más pacientes enfermos. No hubo ninguna diferencia en ventilación, en días en ventilador, ninguna diferencia en sobrevida y muy poco en las tasas de bacteria. Esto se publicó en el New England Journal of Medicine en cuanto al uso de anticuerpos monoclonales. Comenzamos a utilizar la dexametasona durante el primer mes, pero puede generar neumonía viral. Y debido a los resultados en ventilación mecánica, lo tratamos de utilizar en dosis bajas y solamente durante 3 días. 37% de los pacientes tuvieron corticoides. Tenemos que decir que no tenemos diferencias significativas en mortalidad e incluso no tuvimos beneficios en los pacientes con ventilación mecánica. Sorprendentemente, la ventilación, la tasa en ventiladores con los que sobrevivieron fue más alta. Después cambiamos a dosis más pequeñas durante un periodo de tiempo más largo, pero de todas maneras no iniciamos sino hasta después de los primeros 10 días de enfermarse y de tener aclaración viral. La siguiente intervención y la más cuestionada es el uso de ventilación no invasiva para escaparse de la ventilación mecánica. Tratamos de utilizar un sustituto para la ventilación mecánica, solamente se utiliza en el 10% de las personas. 19 de 23 pacientes en las que se utilizó la ventilación no invasiva terminaron intubados con peores desenlaces después de la ventilación. Incluso tuvimos 4 personas que no tuvieron ventilación mecánica. La mortalidad después de utilizarla siguió siendo más alta.
Entonces ahora cambiemos a otro punto de nuestro protocolo. Utilizamos ventilación invasiva en otras indicaciones donde la ventilación no invasiva demostró no ser efectiva, como en el EPOC, suponiendo que ese componente participara en la insuficiencia respiratoria, y a veces lo utilizamos en pacientes con SDRA moderado después de unas pocas horas de descanso, pero en este momento, si los pacientes necesitan ventilación no invasiva durante todo el día, hay que darle una CPAP e intubar. En cuanto a las indicaciones para la intubación, ensayamos muchísimo, durante muchísimos meses, de demorarlo lo más posible, tratando de utilizar terapia de oxígeno de alto flujo con un ensayo de ventilación invasiva antes de la intubación. Y si tenían señales clínicas de agotamiento o hipoxemia prolongada. El 60% de nuestros pacientes requirieron intubación y, como mencioné, tenemos muchos resultados muy altos para la hospitalización en la UCI. La mitad de los pacientes fueron intubados durante las primeras 24 horas después de la hospitalización. Ahora voy a cambiar a el oxígeno de alto flujo. Se requiere cerca de 100% de oxígeno y después de 1 a 2 días de terapia activa. Si el paciente empeoraba, reconsiderábamos la intubación. Si el paciente requería ventilación no invasiva con oxígeno más del 70%, seguramente teníamos que pensar nuevamente, a lo mejor debíamos intubarlo. Y explico por qué. El, el paciente, si llegaba solamente a un objetivo de SPO02 de 87 a 90, significaba que tenía un SDRA severo. No tenemos evidencia de poder aplicar la ventilación no invasiva de manera segura cuando hay enfermedad de este alcance. Sí, tenemos estudios previos que mostraron que la ventilación no invasiva puede ocasionar daño porque demora la intubación necesaria. Esto sucedió también en nuestra unidad. Y en la población añosa esperamos hasta el 100% del FiO2 y tratamos de intubar lo más tarde posible. El modo de ventilación se puede utilizar cualquiera, pero ahora hemos dicho que todos los ventiladores que se usan son los que escogen los intensivistas. La práctica que tenemos ahora es montar un PIP más bajo y después optimizarlo mirando la distensibilidad y buscar el PIP suficientemente bajo para el paciente, pero después observamos que el PIP óptimo no es el mismo para las siguientes 12 a 24 horas porque el paciente puede ocasionar problemas respiratorios en las próximas 12 a 24 horas. Entonces decidimos buscar un PIP óptimo y después de eso tratamos de quedarnos en esa posición y no movernos de ahí durante 1 o 2 días si teníamos un buen PIB. Decidimos que no podía suceder nada nuevo durante solo un día porque es una enfermedad que progresa lentamente. Ajustamos hacia abajo muy lentamente. La sedación cambió con el tiempo. Inicialmente utilizamos la posición prona mucho más a menudo porque vimos que obviamente era una maniobra efectiva y queríamos hacerlo más a menudo.
pero el efecto de la posición prona no fue sostenida y requirió más sedación, más parálisis y más carga del personal. Entonces cambiamos, ahora colocamos a todo el mundo en prona después de la intubación porque realmente tenemos una proporción de PF de menos de 200, 1 o 2 horas después de la intubación, y se utiliza más adelante solo como método de rescate. Lo que podemos decir que es un protocolo óptimo. No existe una comunicación específica y no utilizamos nada sin que obtengamos mejores resultados, hasta que no tengamos mejores resultados de los ensayos internacionales, de acuerdo con los estudios de riesgo. Esto podría ser un buen punto para el uso de esteroides. La ventilación no invasiva es importante, pero no para SDRA severo. Seguramente tenemos que parar a tiempo de utilizarlo. El oxígeno de alto flujo también es excelente para entregar el oxígeno, pero no al 100% durante una semana, por ejemplo. Y hablé en detalle las indicaciones para la intubación. No tuve tiempo de hablar en detalle los antibióticos y otras partes del protocolo, pero decir que tratamos de no comenzar los antibióticos tempranamente, pero tenemos, hasta que no tengamos resultados de la ventilación, muchas personas murieron de infección bacteriana. Ahora tenemos casi la misma tasa de complicaciones trombóticas. No sabemos hacia qué lado movernos, a lo mejor hacia un control anti-EXA y traqueostomía. Tomamos la decisión de traqueostomía después de 24 horas de PF estable en posición prona. ¿Qué tenemos? La mortalidad total, 21% de 10 hasta casi 60 en diferentes grupos de edad. La mortalidad en ventilador en general, 61%, con diferencia entre 22, que es algo usual para nosotros, hasta casi 80 para los mayores de 65. Pero estas cifras no significan nada porque ahora podemos ver en publicaciones de casi 0% de mortalidad con ventilación mecánica. Anteriormente teníamos pacientes admitidos con indicaciones para ventilación que eran todas iguales, pero ahora hemos cambiado completamente, y mirando estas publicaciones vemos que la mortalidad en ventilación mecánica es menos del 20%. Entonces, no nos deberíamos sentir frustrados, necesitamos más detalles porque seguramente, bueno, lo que quería decir es que todos nos preparamos para falla respiratoria crítica. Tenemos que regresar a nuestra práctica usual y a lo mejor tendremos la mortalidad usual en ventilación mecánica y en la UCI. Muchísimas gracias. Siento mucho que mi charla no haya sido tan científica, pero simplemente quería mostrar muchas cosas de las que sabemos y que pienso que son indicaciones importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta charla tan maravillosa, y espero que tengamos suficiente tiempo para algunas preguntas y unas respuestas rápidas. Quiero preguntarle a la profesora Lésica, ¿qué piensa? ¿Cuál es su opinión acerca de la eficacia de algunos medicamentos? ¿Van a ser efectivos? ¿Cuál va a ser la efectividad de estas vacunas? No tengo datos acerca de la inmunidad de las células T en cuanto a las vacunas, y mi cálculo es que ahora la población está mirando la inmunidad de rebaño, 30, 35, 40%. Debido a la inmunidad de células T, esta es más o menos del 20%, 20 a 25% es inmunidad de anticuerpos. Entonces, es una defensa doble del coronavirus. Y el otro problema es que en algunos países el nivel de COVID-19 y de tuberculosis
está controvertido. Hay más tuberculosis con menos fatalidad y menos incidencia de COVID-19. Esto es cierto para India, para nuestro país, para algunos otros países que tienen alta incidencia de tuberculosis y en países donde hay baja incidencia de tuberculosis, el nivel de COVID-19 y de fatalidades y de casos es mucho más alta. Entonces no es por las vacunas nuevamente de tuberculosis, porque hay inmunidad inespecífica en estos sujetos para las infecciones virales. Entonces, ahora hay diferentes compañías que quieren declarar o anunciar que tienen la mejor vacuna en el mundo, 90%, 92, 94, 95 de efectividad de la vacuna. Esto es más de mercadeo, no son las cifras verdaderas. He recibido una cantidad muy pequeña de pacientes, de 20 a 90 pacientes, y el nivel mínimo es de 100 por encima. Entonces tenemos que ver, 6 meses se requieren para poder calcular cuáles son los efectos de largo plazo de estas vacunas, no solamente en términos de la inmunidad de los anticuerpos y de las células T, sino las complicaciones retrasadas o demoras de la vacunación. No tenemos datos acerca de las complicaciones tardías y a lo mejor esa va a ser una de las razones para vacunarse, para decidir si uno se vacuna o no. Espero que sea efectiva porque estoy en favor de la vacunación, de la inmunización. Yo me he vacunado de influencia, de neumococo, de infecciones. Entonces yo estoy en favor de la vacunación. Tenemos que protegernos, pero con vacunas seguras y verificables. Y una pregunta para el doctor Genesian. ¿Nos puede contar la razón principal de la muerte de nuestros pacientes en la UCI? Es sepsis y con bacteria poliresistente. ¿Qué opina del papel de los tratamientos excesivos con antibióticos a nivel pre-UCI? No estoy seguro que tenga alguna influencia en las drogas porque hemos tenido este mismo problema durante años y no creo que el uso de estas drogas en nuestros pacientes pueda influir influir en el virus. No veo que sea un gran problema. Tengo una pregunta para Kolesnikov. ¿Qué tanto se demora en registrar los efectos tóxicos? Muchas gracias. Es una pregunta muy importante porque el Melphalan es una droga citotóxica, el Melphalan, pero en dosis terapéuticas. Las dosis que estamos utilizando son 100 veces más bajas que las terapéuticas y es la razón por la cual cuando la hemos utilizado para asma bronquial, no hemos tenido ningunos efectos secundarios comparados con las dosis terapéuticas del Melphalan. Y utilizar dosis así de bajas, estamos bloqueando solamente los receptores superficiales de las células. No estamos matando a las células, sino estamos modulando la actividad, estamos reduciendo la inflamación sin matar las células. Y esta es la idea principal de este tratamiento, que es seguro y estamos esperando los resultados de nuestro ensayo. Muchas gracias. Bueno, y estimados colegas, terminó nuestro tiempo y quisiera agradecerles y agradecerlos a todos ustedes por su atención. Pienso que parte de estos datos van a ser importantes, va a ser interesante para nosotros y nuevamente muchísimas gracias por su atención y gracias a los organizadores por habernos invitado a participar en esta reunión. Hasta luego.